Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a ir al Evangelio de Lucas, el capítulo 24, en el verso 47, si no me equivoco. Le damos la bienvenida. ¿Cómo te llamas, hijo? Leonel. Tenemos a Leonel. ¿Quién más tenemos? ¿Solo a Leonel? Bien, solo Leonel. ¿Cómo le dice la iglesia a Leonel? Bienvenido, que el Señor te bendiga, que vuelva a venir. Ah, ya tenemos a Gaudí también. Bienvenida, Gaudí. Gaudí se había ausentado por cuestión de trabajo, ¿verdad? Y de pereza, pero no importa, lo entendemos. No, es que venía bien cansada los domingos, una vez la encontramos y sabemos que el trabajo que tiene es pesado. Y además tienes que ir a atender a su niño y cosas, pero qué bueno que apartaste un tiempo para el Señor. Eso te demuestra que sí podés, sí podés. Hoy les enseñaba a los muchachos la perseverancia. La perseverancia es lo más importante en la vida del cristiano. Lo más importante. Y eso lo vamos a ver en el mensaje hoy también. Dice el verso 43, todo a una misma voz. Leemos la palabra de Dios, Samuel, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Abra su Biblia, Lucas 24:43. Vamos, abra, Samuelito, la Biblia. Lucas 24:43. Allá está, hijo. Ayúdame al niño. ¿Lo tiene cerca? ¿Está? ¿Lo tenemos todos? Leamos todos a una voz. 1, 2, 3. Y que se predicase en su nombre, perdón, ahí estamos, 47, yo les dije 43, ¿verdad? Y es 47, perdón. Ahí nomás, solo se cruzan el 47, 1, 2, 3. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Nuevamente, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dios, te damos gracias una vez más por esta maravillosa noche. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por cada una de tus bendiciones. Rogamos, mi Dios, que la gloriosa administración de tu Espíritu Santo haga resplandecer la luz de tu evangelio en nuestra mente y en nuestro corazón, para que ilumine el camino en que hemos de andar. Y en esta forma, Señor, podamos llevar una vida grata delante de ti. Por Cristo Jesús te lo pedimos con acciones de gracia. Amén y amén. Hermanos, dice la Escritura, y que se predicase en su nombre. Dos requerimientos, arrepentimiento y perdón de pecado. Permítame decirle, hermanos, que nuestra iglesia es una familia. Así lo enseña la Escritura. Y en una familia usted debe sentirse con la mayor confianza y acogido. No estamos diciendo que, y no pretendo decir que vamos a consentir o chinchinear el pecado. No, no se trata de eso. Se trata de la perseverancia, que si usted falló, ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando uno falla? Se aparta de la iglesia. Se aparta de la iglesia por pena, se aparta de la iglesia por una conciencia culpable o por vergüenza, pero una conciencia culpable, y ya comienza a caminar más distante. Yo les quiero decir algo en el amor de Jesucristo. El día que usted comete un error, comete un pecado, arrepiéntase. Busque el perdón de Dios. Busque su restauración, pero no se aparte de su iglesia. Busque, persevere, luche hasta el final. Luche, no quede postrado. Cuando nosotros nos caemos en la calle, ¿qué hacemos? Yo les decía hoy a los jóvenes, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí? ¿Nos acostamos? ¿O nos acomodamos? ¿O nos levantamos? Más los viejos. Nos da pena, ¿va? ¿Y qué hacemos? Nos sacudimos y salimos cojeando. No me dolió, pero ahí vamos. Y volvemos a ver si nadie nos ha visto. Pero seguimos en el camino.
¿verdad? No nos quedamos ahí postrados. Ni siquiera esperamos que alguien nos dé la mano. Nos caímos, nos dolió, nos golpeamos la chimpinilla, la rodilla, nos pudimos haber chollado, el brazo, lo que sea, pero ahí vamos. Ahí vamos. Ah, Samuel, cuando te caíste, te quedaste ahí, Samuel. Se levantó. Los niños se quedan ahí postrados, se levantan. Los adultos nos quedamos, nos levantamos. De igual manera en el camino de la fe. Si usted tuvo un golpe en la vida y usted se cayó, no se quede ahí postrado. Luche, siga adelante. Busque la restauración, busque el perdón, busque la misericordia de Dios, pero no se aparte de su iglesia. Porque mientras usted esté en su iglesia, usted va a ser sanado. La iglesia no solo es el centro de entrenamiento espiritual, porque eso es una iglesia. Dice que aquí vamos a ser enseñados y edificados. No es solo un centro de entrenamiento espiritual, también es el hospital. Es el hospital donde muchos corazones heridos aquí son sanados. Familias fracturadas aquí son enyesadas, le metemos clavos, le metemos platina, pero aquí las restauramos a las familias si están fracturadas. Huesos fracturados, aquí son sanados por el poder de Dios. Así que no tiene razón por qué apartarse de su iglesia, porque la iglesia precisamente para eso está, para anunciar y predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado. Amén. ¿Entendimos eso? Así que cuando cometa una falta, no diga, es que me voy por esto, o es que me da pena. No, que no le dé pena. Todos somos seres humanos, todos hemos cometido de alguna manera alguna equivocación, algún error. Así que perfecto, aquí no hay. Ni de nombre ni de apellido. Estamos buscando esa perfección en Cristo Jesús. Y aquí le amamos y aquí nos gozamos, nos alegramos cada vez que usted está aquí en su iglesia. Vayamos a la lectura. A la lectura que llevó el hermano. Jonás. Vamos a ver y esperar que aquí podamos entender este mensaje. El deber de predicar. El deber de predicar. El deber de predicar. Jonás. La gente siempre que usted vaya a predicar le va a salir con alguna historia, con alguna justificación. Con alguna justificación. La gente siempre está justificando su pecado. La gente siempre se está queriendo sentir cómoda con su pecado. Yo ando bebiendo, pero yo soy un hombre que me gusta hacer eso. Está bien, ahí déjelo. Usted dígale, busca a Dios. Arrepentite de tu pecado. Dios quiere perdonarte, Dios quiere salvarte. Yo bebo y no me meto con nadie, no le hago mal a nadie, aparentemente. Pero se hace el mal el mismo, comenzando el mismo. Hermanos, vamos a ver esto. El deber de predicar. Ya leímos el texto donde el Señor Jesucristo dijo que predicásemos en su nombre, dos cosas, el arrepentimiento y el perdón de pecado. Volviendo al libro de Jonás, donde leyó el hermano, Jonás capítulo 3, verso 1, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, por segunda vez, quiere decir que ya había habido una vez. ¿Y cuándo fue esa vez? En el capítulo 1. El capítulo 1 le dijo el Señor, verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. Pregonar quiere decir predicar. Pregonar quiere decir proclamar. Pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Déjeme decirle, hermanos, que cada uno de nuestros pecados están delante de la presencia de Dios. Usted y yo nos podemos esconder de todo mundo menos del Señor. Y por eso es que el Señor nos manda a predicarle a las personas, porque tal vez hay pecados que ellos han cometido que nosotros no lo hemos visto, su familia no lo ha visto, la comunidad no lo ha visto, pero Dios sí lo ha visto y sabe que ese pecado lo está llevando de cabeza al mismo infierno.
Jonás, ¿quién era Jonás? Su nombre significaba paloma. Era oriundo de Nazaret. Jonás era un profeta, un hombre. No era nadie extraordinario. No era nadie extraordinario. Era un hombre común igual que usted y que yo. Era un hombre común. Era un hombre que vivía cerca de Nazaret, que era Nazaret. Era un pueblito rural que se dedicaba a la agricultura y al pastoreo de ovejas. Entonces no era un hombre de comodidades, no era un hombre intelectual, era un hombre ordinario, igual que nosotros. Nada extraordinario. Su nombre representado significaba paloma. Dice el verso 1 que era hijo de Amitai. Amitai significa leal. Amitai significa verdadero. Los discípulos o los fariseos, una vez que interrogan a unos guardias del templo, ellos erróneamente le dijeron que de Nazaret no había salido nada bueno. Escudriñar las escrituras le dijeron a Nicodemo, porque decían, hasta tú crees. Y le dijeron a los guardias, dijeron, le echaron preso a aquel hombre que está enseñando en el templo. No, dice, jamás hemos oído a ningún hombre hablar como este. Ah, hasta ustedes creen, les dice celosos los fariseos. Y dice Nicodemo, pero la ley dice que no podemos arrestar o acusar a ningún hombre sin primero haberle escuchado. Y le dijo, entonces le dicen los fariseos, decidme ustedes, le dicen, si ha salido algún profeta, escudriñar la escritura, si ha salido algún profeta de Nazaret. Pero aquí miramos que él era de Nazaret. Entonces los fariseos en su celo, que lo llevó a la ira contra Jesús, erróneamente se equivocaron. Eso aparece en Juan 7:52. Jonás se le conoce como el primer misionero mandado al exterior, porque misión es ir a hacer cosas fuera. Por ejemplo, nosotros aquí hacemos evangelismo. Si vamos allá donde dijimos Cinco Pinos, ahí haríamos misión, porque ninguno de nosotros vive allá en Cinco Pinos, a excepción la hermana y Dori, y que tiene familia allá, pero ninguno tenemos residencia en Cinco Pinos. Iríamos a establecer una misión. Y misión se haría también ahí en la comunidad esta Bismarck Martínez. Dios llama a Jonás y le dice, levántate y ve, ¿a dónde? A Nínive. Nínive era una ciudad muy grande que tenía aproximadamente 100 kilómetros alrededor, como de aquí a León. En aquel contexto histórico, las ciudades no eran tan enormes, eran más pequeñas, entonces se consideraba una ciudad muy grande. Nínive era una ciudad metropolitana muy importante, era la capital de Asiria. Era una ciudad muy perversa, muy grosera, muy cruel. Y quizás fueron las razones por las cuales Jonás no quería ir a predicar. Porque en primer lugar era una ciudad pagana. En segundo lugar era una ciudad cruel. En tercer lugar no era parte del pueblo escogido de Dios. Y cuarto lugar era una ciudad que Dios iba a ocupar para castigar a Israel. Este libro, quizás esta profecía se dio en el año del 393 del 793 al 753. En ese periodo de tiempo se dio este acontecimiento. Hermanos, si me pone ahí Dios le dice a Jonás, ve a Nínive. Miramos ahí en el primer mapa que Nínive de Jope, porque dice que él descendió a Jope. Más arribita, ponga el puntero ahí más abajo, donde está el círculo, donde termina lo rojo y lo negro que dice Jope. Ahí. Dice que Jonás descendió a Jope. En el verso 3, para buscar una nave. Jope se encuentra entre Samaria y Jerusalén.
Samaria era la capital de Israel, el reino del norte, y Jerusalén, la capital del reino del sur de Judá. Y Jope estaba en la división de estas dos ciudades. Entonces, ahí él desciende a Jope, dice, una ciudad casi portuaria cerca del mar, y agarra una nave que se dirigía a Tarsis. Tarsis está allá, era en uno de los costados de España, estaba a 3.400 kilómetros. Y Nínive estaba apenas a 800 kilómetros, como decir, de aquí a Cún, aproximadamente, de aquí a Cún. Cún está adelante en las riberas del río Coco, ya en la desembocadura, ya de los Cayos Misquitos, casi por ahí, 800 kilómetros. Entonces él tenía que viajar 800 kilómetros, pero prefirió viajar 3.400 kilómetros. Una de las razones era un celo, celo por la palabra de Dios, egoísmo, porque él sabía que esa ciudad Dios la iba a utilizar para disciplinar, para castigar la rebelión de Israel. Y eso sucedió en el año 734 antes de Jesucristo. Asiria conquistó a Israel y lo exterminó hasta el día de hoy. ¿Cómo eso, pastor, que lo exterminó? Porque la nación que prevaleció, el reino del norte, terminó. Y se juntaron los que quedaron con el reino del sur, que es Judá. Y Judá es el que restituyó nuevamente al Israel que se conoce hoy en día, que fue fundado, creo que fue el 12 de mayo, el 18 de mayo, el 12 de mayo de 1948, cuando se estableció nuevamente Israel como nación, decretado por la Organización de las Naciones Unidas. Pero como nación, porque cuando vivió en los tiempos de Jesús, Israel no era ya nación, ya no era una nación, sino que eran provincias conquistadas bajo el dominio del imperio romano. Después que Babilonia, en el año 600 y algo, 570 y pico, 80 y pico, por ahí, conquista Judá, deja de existir por completo Israel como nación, Judá como nación. Solo vivían como provincias conquistadas o ciudades conquistadas, después por los persas, después por los griegos y después por los romanos, que los exterminaron por completo en el año 70 después de Cristo. Después miramos, hermanos, que hasta en la fecha que les acabo de mencionar, 1948, por el decreto de las Naciones Unidas, se le restituye y se reconoce a Israel como una nación. Quizás estas fueron las razones por las cuales Jonás no quería predicar, porque dice el verso 2 que le da 3 órdenes. Hoy le estaba enseñando a los muchachos acerca de las órdenes. Y Dios le da 3 órdenes a Jonás que aparecen ahí en el verso 2. La primera orden es: levántate. Necesitamos también nosotros levantarnos de nuestra comodidad donde nos encontramos. Levantarnos de nuestras condiciones de pesadez espiritual en que nos encontramos. Levantarnos del conformismo espiritual en que nos podemos encontrar. Levantarnos y disponernos a mejorar nuestra calidad de vida espiritual delante de Dios y romper esa mediocridad espiritual en que podamos estar viviendo. Levantarnos. Levantarse es una actitud positiva, una disposición para hacer algo. Levantarse. Dios le dice a Jonás: levántate. La primera orden. Levántate. Para tomar una actitud de una disposición. Y le dice: ve. Es decir, no es solo levantarnos y quedarnos ahí, sino que tenemos que tomar una disposición, una actitud, y es ir a hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Ir a hacer donde Dios nos está mandando a hacer. Porque
Bueno, aquí es Ciudad Belén, vamos a trabajar solo aquí. No, el Señor nos está abriendo puerta allá. Es porque nos está mandando a trabajar allá también. Leímos ahí donde decía, comenzando desde Jerusalén, decía al final del versículo, ¿va? Donde leímos que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando, no dice quedándose, comenzando. Si nosotros leemos Mateo 28, 19 al 20, dice, por todas las naciones. Y si leíamos allá en Hechos 1:8, dice Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir, hermano, que el trabajo de la iglesia de predicación no debe ser estacionario, debe ser expansivo. Debe ser expansivo, expandernos, extendernos. Nosotros conocimos el evangelio aquí, no porque nosotros lo hayamos ido a buscar, sino porque alguien vino a predicarnos aquí. Hablando de Nicaragua. Alguien dejó sus condiciones de comodidad de los Estados Unidos o de Inglaterra cuando vino Scofield aquí a Nicaragua. Dejó sus condiciones, dejaron sus comodidades, dejaron a su familia y se dedicaron a venir a predicar aquí. Uno de ellos fue el de los bautistas, el pastor Bob Dayton. Creo que ya falleció Bob Dayton. Y su esposa. 50 años de servir aquí a Nicaragua. Y él decía que él se sentía ya como un nicaragüense. 50 años sirviendo aquí en Nicaragua. Dejó a su familia, a sus hijos, allá en Estados Unidos, y se vino a establecer, y con el trabajo de él fue que fundó el Instituto Bíblico, y de ahí es donde han salido cantidades de pastores y cantidades de iglesias que se han expandido por todo el territorio de Nicaragua, y su última obra misionera que hizo el pastor Dayton fue en Puerto Cabeza, el Instituto Bíblico que lleva su nombre. Otra imagen, hermano. Miramos ahí la capital de Asiria, que era Nínive. En la otra imagen, por favor. Quite esa cosa. Ahí miramos Jope y allá miramos Nínive. ¿Por qué les traje esos mapas como referencia? 800 kilómetros mandaron fuera de sus linderos, fuera de su territorio, fuera de su ciudad a predicar a Jonás. 800 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros tiene que usted recorrer aquí en Ciudad Belén para predicar? No llegamos ni a las 10 cuadras, hermano. Ni a las 10 cuadras. ¿Sabe cuántas casas lo más se evangelizan cuando salimos de corazón en un sábado? 3. ¿Sabe cuántas almas dicen que no sabían discernir entre la derecha y la izquierda habían en esa ciudad? 120,000. Y a eso se refiere a los infantes. Quiere decir que había casi 1 millón de personas que se le había que predicar. Y aquí cada sábado salimos y lo más 3 casas visitamos. Si acaso. Porque a mí honestamente me ha tocado 2 casas lo más. Lo más. 3 casas cuando me reciben. Me dicen que están ocupados. Y no camino, ni salgo 800 kilómetros viajándolo a caballo o a camello. Pero la orden de Dios es, levántate, ve a Nínive. Esa fue la segunda. La tercera, ¿cuál era? Ve a platicar de política, ve a saludarlos, ve a decirle que todo está bien, ve. No, ve y pregona contra aquella ciudad, porque su pecado ha llegado hasta mi misma presencia. ¿Qué quiere decir? Vas a ir a decirle cuál es su condición delante de Dios. No es que le vas a sobar, no, si todo está bien, si todos somos pecadores, que tire la piedra el primero que esté limpio de pecado. No hay justo ni uno, no hay hombre que haga el bien y nunca pegue, no, todo está bien, solo te invito a un culto. Eso no es predicar. Predicar es decirle la verdad. Tenés un problema con Dios. Y el problema es que un día te tienes que presentar delante de Dios. Yo les he dicho, hermanos, todos los que estamos aquí presentes, oiga bien, los niños, todos los que estamos presentes,
Un día nos vamos a presentar delante de Dios. Todos. Todos los que estamos aquí. Y los que estén por venir en un futuro. Y los que se hayan ido. Nos vamos a presentar delante de Dios. Tarde o temprano nos vamos a presentar delante de Dios. La pregunta es, cuando estés delante de Dios, ¿tú crees que le va a llegar con esos cuentos flojos? Es que no pude, es que me dolía el pelo, es que me dolió una uña, es que me salió un callo, es que me... No, hermano, al Señor no le vamos a llegar a contar historietas. Y lo vamos a ver aquí. Jonás, ¿cuál fue la actitud de Jonás? Salir en carrera. Salir en carrera. Y huyó, dice, y tomó una barca para Tarsis, pero de Dios, ¿quién se puede esconder? Si a la estrella me subiere, ¿a dónde escaparé de tu presencia? Si a la luna, ahí estás tú. A la estrella, ahí estás tú. Al fondo de la mar, ahí estás tú. ¿De dónde me escaparé de tu presencia? Y allí fue donde comenzó el martirio de Jonás. ¿Sabe por qué muchas veces no nos va bien en la vida? Porque somos rebeldes y soberbios con Dios. Queremos que Dios nos vaya bien, que nuestros hijos no se enfermen, que nuestros hijos sean lo mejor, que en nuestro hogar no falte nada, que vivamos en paz y amor, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Qué le pasó a Jonás? Dice que comenzó, él iba en la nave y comenzó, dice, a sentir problemas. El mar se embraveció. Al punto que los que iban con él dijeron, hombre, esto es extraño. Eran marineros, esto no es natural. Estas olas no son naturales. No es tiempo de huracanes. Algo raro está pasando aquí. Y nos vamos a ahogar todos y antes que nos ahoguemos todos, miremos qué es lo que está pasando aquí. Parafraseando la historia. Y cada quien comience a invocar. No, yo estoy bien, no, yo estoy bien. Pero ¿quién más falta? Revisemos la lista, Julano, Sutano, la asistencia. Falta uno. ¿Quién? Jonás. ¿A dónde está? Allá abajo, dormido. A veces por estar durmiendo no hacemos las cosas del Señor. ¿Y qué le dijeron? Levántate tú. Primero lo levantó el Señor porque le dijo levántate. Estaba acostado o sentado. Ahora lo miramos. ¿A dónde estaba? En el verso 6 dice, levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Pero antes le dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. ¿Qué tienes, dormilón? Te estás durmiendo. Digamos, tal vez no está durmiendo usted. No, si yo no duermo de día, pero está durmiéndose en sus laureles, en su labor. Y dice que Jonás, hermano, declaró que realmente le había fallado. ¿Hasta cuándo reconocemos? ¿Hasta cuándo reconocemos que le hemos fallado a Dios? Hasta que se nos viene el mundo encima. Hasta que el agua la tenemos al cuello, entonces levantamos la cabeza y miramos al cielo y nos acordamos que le hemos fallado a Dios. ¿Quién se tragó a Jonás? Una ballena. Pero ¿cómo se le iba a tragar la ballena si ya iba llena? ¿A dónde iba a alcanzar Jonás? Si ya estaba llena. No iba llena, iba vacía para que pudiera haber alcanzado Jonás. No era una ballena, era un gran pez. Pudo haber sido un gran tiburón, pudo haber sido otro tipo de animal, pero no dice que era una ballena, era un gran pez. Y la Biblia dice un gran pez y nosotros nos quedamos en un gran pez. Y ballena no, porque iba llena. Y estando ahí, en la condición de muerte, comenzó y clamó al Señor. Eso lo vamos a ver en otro. Pero el último versículo, versos 9, dice, del capítulo 2, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Dios. Estando en el vientre de aquel gran pez, que se sentía ya morir, ¿qué hizo? Hasta entonces nosotros decimos, Dios mío, si me ayudas con esto, te prometo que yo voy a hacerte fiel. Te prometo que no voy a faltar a ningún culto. Te prometo que voy a hacer esto. Te prometo aquello. Te prometo, te prometo, te prometo. Y comenzamos a prometer. Pero ¿hasta cuándo nos comprometemos? Hasta que dice que él se sentía ya en el Seol, muerto. Las algas se habían enredado en todo su cuerpo. Ya se sentía morir. ¿A qué hora me termina de tragar, de masticar este pez?
Dios está presto a darnos una segunda oportunidad como iglesia. Pero va a depender de cada uno de nosotros qué actitud vamos a tener ante esa segunda oportunidad. Dios nos está dando la segunda oportunidad. ¿La vas a desechar o la vas a retomar? Vamos a ver de manera rapidita que Dios le da nuevamente las mismas 3 órdenes. Dios no cambia sus órdenes. Las mismas 3 órdenes se las da a Jonás. Y en el capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama. 3 órdenes. Levántate, ve y proclama. Dios no nos ha cambiado la señal. Señor Jesucristo dijo, id a predicar. Predique el arrepentimiento, pero predica también el perdón. Y me seréis testigo. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. La palabra de Dios ha sido conocida por todo el mundo, porque han habido hombres y mujeres dispuestos a predicar, dispuestos a compartir, dispuestos a cumplir ese reto, esa misión que Dios le ha dado, esa orden que Dios le ha dado. Por eso es que el evangelio se ha extendido por todo el mundo. Pero si el evangelio dependiese de nosotros, que en 7 años no hemos podido salir de Ciudad Belén, déjeme decirle que estamos emproblemados con Dios. Emproblemados con Dios. Vamos a ver, en primer lugar miramos que Dios le da las 3 órdenes a Jonás. En segundo lugar miramos la actitud rebelde y soberbia de Jonás, que Jonás lo conduce a una calamidad, que es lo que miramos en el capítulo anterior. En tercer lugar, Dios le concede la segunda oportunidad y Dios le reitera la orden divina. Levántate y ve y pregona. Jonás se dispone a cumplir aquella orden. Versos 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios. No sé cuántos Jonás habrán aquí o cuántas Jonás habrán aquí. No importa las que hayan. Lo importante es la actitud que vamos a tomar de hoy en adelante. Levantarnos y disponernos a ir conforme a la palabra de Dios. Jonás cumple esa orden divina con una acción. Y comienza a decir en el verso 4, y comienza Jonás a entrar por la ciudad caminando de un día, y dice, predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Qué mensaje más conmovedor, qué mensaje más lleno de fe y de esperanza ese, ¿verdad? Es que Jonás no quería que la gente se salvara, no quería que la gente se arrepintiera. Él está diciendo, de aquí a 40 días esto ya va a dejar de existir. Pero al menos fue a hacer lo que quiso hacer al final. Pero no les dio un mensaje de esperanza. Él les dijo que se arrepintieran, pero les dice que se arrepientan. Solo les está declarando el juicio. Dios en 40 días extermina esto como exterminó Sodoma y Gomorra y todo. De aquí a 40 días están chicharrón con yuca, lo vemos. Eso fue todo. En 40 días el Señor va a destruir Ciudad Belén. En 40. Mire, un mensaje que no es muy alentador. No es muy compasivo. Pero a pesar de ello, de nuestra acción no depende la reacción de las personas. La reacción de las personas va a depender del propósito de Dios. Oiga bien, prediques bien o prediques mal, Dios va a hacer su propósito. Dios lo que quiere es que cumpla lo que Dios te ha mandado a hacer a ti. Oiga bien, Dios nos mandó a hacer algo. Dios nos trajo aquí por algo. Si somos una iglesia que estamos haciendo bien las cosas, está bien. Y si no las estamos haciendo bien, el resultado lo va a determinar el Señor en su soberana voluntad.
Pero Él te dice, ve y predica. Tu trabajo y mi trabajo es predicar. Predicar. Si te creen, no es problema tuyo. Y si no te creen, tampoco es problema tuyo. Ese es un problema ya de Dios y la persona. Pero nuestra responsabilidad, entre tanto, es predicar. Y dice que Jonás cumple la orden divina y comienza a decir, de acuerdo a su propósito, a su voluntad, el Señor en 40 días extermina toda esta ciudad. Pero la gente reaccionó. A pesar de que no les dio esperanza, esa gente reaccionó y se arrepintieron. Dice la palabra de Dios que la reacción de las personas fue de manera positiva. Cuando tú le dices lo que Dios está determinado a hacer, ¿qué es lo que Dios está determinado a hacer con esta humanidad? El mundo te está diciendo, no, si Dios es un amor, Dios es un Dios de amor, ¿cómo Dios va a mandar a su creación al infierno? Si todos somos hijos de Dios, ¿cómo Dios lo va? Dice la Biblia para el diablo y sus ángeles, no dice para nosotros. Fue creado el infierno. ¿Cómo Dios va a hacer eso? ¿Cómo Dios va a ser tan duro, tan grosero en mandar a su creación al infierno? Es que Dios no la está mandando. Se están yendo solos. Con su rebeldía, con su obstinación, la dureza de su pecado, se están yendo solo de cabeza al infierno. Al contrario, Dios te está llamando para rescatarte de esa condenación, para librarte de esa condenación, para redimirte de esa condenación. Dios te está llamando, pero la gente se está yendo sola, Dios no la está mandando. Pero aquí miramos que la gente comenzó a arrepentirse, a hacer ayuno, a tal punto que llegó a oídos del rey, y el rey mandó a que ayunaran hasta los animales, hasta los niños de pecho van a ayunar, porque hasta ellos van a morirse. Y dice que comenzaron a ayunar. Y en consecuencia, ¿qué miramos? Una ciudad redimida por el Señor. Dice el verso 10, y vio Dios que lo que hicieron, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron, y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Dios espera que el hombre se arrepienta de su mal. Pero ¿cómo se van a arrepentir si no hay un mensaje que les diga que están camino al infierno, que están bajo la ira de Dios, que están condenados por sus pecados? Que sus pecados lo han separado de ese Dios amoroso, que su pecado lo ha separado de esa gracia misericordiosa. Es su pecado quien te está empujando hacia las densas llamas del infierno. No es Dios, es tu pecado. Y por lo tanto Dios, Jesucristo, quiere liberarte de ese pecado. Porque si Jesucristo te libra, serás verdaderamente libre. Tú no puedes. Tú no puedes ser libre por tu propia fuerza. Tú no puedes ser libre por tu propia sabiduría. Tú no puedes ser libre por tu propia astucia. Necesitas un libertador. Y ese libertador es Jesucristo. Y usted dirá, ¿y qué ganó Jonás con eso? Lo mismo que gana usted con Dios. Vayamos a Mateo 12. Versos 38 al 41 y vamos llegando al final. ¿Lo hallaste, Mario? Mateo 12. Dice así. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver señal de ti. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive
se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí, más que Jonás, en este lugar. ¿Qué recibió Jonás? Les pregunto, ¿qué recibió Jonás? Un reconocimiento de parte de Dios, que aún Jesucristo dijo, le será dada la señal de Jonás, porque los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Cada hombre, cada mujer, cada joven, cada adolescente que se arrepienta por tu predicación, tu trabajo está en memoria de Dios. Repito, por cada hombre, cada mujer, cada joven, cada adolescente, cada niño que se arrepienta por tu predicación, tu trabajo, tu predicación está en la memoria de Dios. No fueron los escribas, no fueron los fariseos. Los fariseos dijeron, ningún profeta se ha levantado de Nazaret. Quiere decir que para los fariseos Jonás no llegó a ser un profeta, porque no profetizó ni en Judá ni en Israel, sino en el exterior. No lo reconocieron como profeta. Quizás nadie te reconozca como un buen cristiano. Nadie reconozca tu trabajo que estás haciendo. Nadie reconozca el esfuerzo que haces de ir a caminar y ir a predicar a alguien. Pero eso sube a la memoria de Dios. Jesucristo, sí, ahí está, como Hijo de Dios, como el Dios encarnado, ahí está reconociendo que miles de personas, casi 1 millón de personas, ese fue el mayor avivamiento de la historia. No fue el de Pedro, que se convirtieron 3,000 almas, porque ahí me dice que habían 120,000 almas que no reconocían, no distinguían entre su derecha y su izquierda, en el último versículo del capítulo 3, que eran los niños y adolescentes. Y los adultos, entonces es probable que había una población de 1 millón de personas. 1 millón de personas se convirtieron a la predicación de Jonás, que no fue muy elocuente, que no fue muy teológico, muy hermenéutico. No importa, solo di lo que el Señor te está diciendo. Ve y predica, que se arrepientan y que hay perdón de pecado. ¿Entendimos, hermano? Esa es la labor de cada hijo de Dios. El Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo va a estar el Señor con nosotros? Cuando nosotros hayamos hecho lo que Él nos mandó hacer, predicar y hacer discípulos en todas las naciones. Si no estamos haciendo eso, déjeme decirle que no es al pastor, no es a la iglesia quien usted está desobedeciendo. Con quien usted ha endurecido su corazón es con Dios, igual que Jonás, cuando no quiso ir a hacer lo que Dios lo mandó. Y le va a venir el pez que se lo va a tragar en cuerpo, alma y espíritu. Pero quizás Dios le ha dado más de una oportunidad que la que le dio a Jonás, porque aquí a Jonás solo se le dio una segunda oportunidad. Aquí, en muchas ocasiones, el Señor nos ha enseñado el deber que tenemos de ir a predicar. Si usted no lo está haciendo, usted ha endurecido su corazón contra Dios. Se está rebelando contra Dios. Contra Dios. No contra el pastor, no contra la iglesia. Jesús fue quien dio la orden real. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, diciendo, yo soy el soberano en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, id, por tanto, vayan. Es una orden real de parte de Dios. Y prediquen. Si no lo estamos haciendo, hermano, estamos en rebeldía con Dios. Y quizás por eso usted no ha podido ver el sol claro en su vida, en su hogar, en su familia, en su trabajo, porque se ha rebelado, se ha endurecido con Dios. Y lo que tiene que hacer es renovar su pacto, así como lo hizo Jonás, reconoció su pecado y su falta, y dice, cumpliré mis votos. Regrésese, vuelva hacia su Dios, pídale perdón a Dios por no cumplir el mandato que Dios le ha dado de predicar su palabra. Pídale perdón, porque es un agravio
una falta, un pecado, que usted se endurezca, se resista contra Dios en decir, no voy. Porque una resistencia. Ayer esperamos que viniera la iglesia a evangelizar después del estudio del jueves. Solo unos cuantos tuvimos. No sé qué está pasando con el resto. Si usted cree que así se va a ganar el reino de los cielos, difícil. Dios no es injusto para olvidarse de nuestro trabajo en la obra, pero necesitamos hacer lo primero que Él nos mandó a hacer es predicar. Después hacer el resto de cosas. Lo primero es predicar su palabra. Predicar su palabra. ¿Oyeron? Espero que este sábado usted rompa ese hielo en que está metido, esa marqueta de hielo en que está congelado, y pueda salir de ese gran pez que se lo ha tragado, y pueda ablandar su corazón a Dios y pueda disponerse a salir a predicar, porque se está rebelando contra Dios. Yo les dije, desde Samuel hasta el más viejo. ¿Quién es el más viejo de aquí? Yandir. Yo creo, yo soy el más viejo. Pues hasta mí. Todos estamos en el deber y en la obligación, en la responsabilidad de salir a predicar. Desde Samuel, que es pequeño. ¿Por qué? Porque él ya conoce, él ya sabe, ya ha leído, ya ha sido enseñado, y él puede compartir también con otros niños. Igual todos los de aquí. Y si usted no sabe, yo le dije, usted venga y se va con un hermano que ya ha evangelizado y sale a predicar. Pero no tiene excusa. Que el trabajo puede esperar. Porque el trabajo, cuando usted se muera, aquí se va a quedar. Y el trabajo no le va a servir como excusa cuando usted se presente delante de Dios en aquel día. Recuerde, un día se va a presentar delante de Dios. Y vaya pensando qué excusa va a poner que convenza a Dios. Porque la excusa de Jonás no fue suficiente. Pongámonos en pie, vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos, mi Dios, porque una vez más nos alientas, nos animas a salir a predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque encontramos que es una orden tuya. No es una opción del hombre, no es una opción del que ha creído, no es una opción del que ha sido redimido, del que ha sido salvado. Es una orden tuya. Ir y predicar y ser testigo de tu palabra, de tu amor, de tu gracia, de tu salvación. A toda criatura, grandes y chicos, jóvenes, adultos, ancianos, a toda criatura, dice tu palabra, que le tenemos que predicar. Señor, permítenos sentir ese gozo, esa paz en nuestro corazón, con que podamos salir a predicar tu palabra. Que podamos salir de ese gran pez que nos ha tragado a muchos, se ha tragado a muchos que no quieren salir a predicar. Están todavía en el vientre del pez, enredados en algas, en problemas, pero no han querido salir. Permítele, Señor, que puedan disponerse este sábado, que vamos a dar testimonio a esa comunidad de tu iglesia que predica la verdad, de ir a predicar tu palabra ahí a esa comunidad. Permítenos, Señor, levantarnos de esa pereza, de ese conformismo, abandonar y renunciar a todas esas excusas vanas, esas justificaciones vanas, Señor, que no sirven para nada, y que podamos con libertad, con gozo y amor, ir a compartir el mensaje de tu palabra. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador te lo pido, con acciones de gracia. Amén.